Pues bueno, mis hermanos, me llamó mucho la atención una cita de Spurgeon que dice lo siguiente: perdemos 1000 bendiciones porque estamos demasiado ocupados para tener comunión con los hermanos, y demuestra que no hemos entendido la bendición de la salvación. ¿Por qué esta cita? El tema de hoy sigue siendo el cuarto fundamento que según lo que nos presentó el pastor la semana pasada, es la iglesia, una comunidad de amor. El día de hoy vamos a agregar y comunión. Entonces sería cuarto pilar, inciso B, agregando comunión. ¿Por qué es tan importante, después de hablar de amor, la comunión? Si bien cuando se nos mencionó la importancia de la preeminencia del amor, se mencionaron dos pasajes que me quedé mucho con ellos y que los quiero recordar, que es Juan 13, 34 y 35, que dice así: amarnos como Cristo amó a su iglesia, como evidencia de que somos verdaderamente sus discípulos. Amarnos unos a otros es una evidencia de quiénes somos en Cristo. Pero también, según Colosenses 2:2, dice: espero que con esto sean alentados sus corazones y, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Si partimos desde este punto, en donde el amor es una evidencia de quiénes somos en Cristo, y cómo se manifiesta el amor, y como tal es un entendimiento de quiénes somos en Dios, entonces toma mucho sentido el por qué continuamos con este tema. Si nos vamos un poquito atrás, en el versículo 3 de Colosenses 2:2, si nos vamos un poquito a Colosenses capítulo 1, versos 3 al 6, vemos que Pablo da gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ellos, por los colosenses o por ustedes. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Hablar de amor separado de comunión no tiene sentido. ¿Sí? Y no hemos entrado al tema todavía. Pero es importante que lo contemplemos así. No estamos separando el tema del domingo anterior con el de hoy, sino partiendo de la base del amor. Vamos a hablar el día de hoy de por qué la importancia también de manifestarlo. Si has entendido quién es Dios en tu vida, entonces necesitas manifestarlo vivencialmente en la iglesia. Vamos a leer el pasaje en el cual nos estamos basando el día de hoy, que es Hechos capítulo 2, 43 al 47. Si tienes tu Biblia, vamos a esperar a que lo busques, y si se está transmitiendo, vamos a leerlo juntos. Escucho algunas Biblias, vamos a dar un poco de tiempo. Hechos 2, 43 al 47. Si traes tu Biblia electrónica, también gracias a Dios, qué bueno que tenemos distintos medios. Y mientras vamos a dar tiempo a los que están buscando en su Biblia de papel para poder leerlo juntos. Dice así Hechos capítulo 2, versos del 43 al 47. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Por qué temor? Si el tema de la semana anterior fue amor, ¿por qué partimos el día de hoy con temor? El temor tiene que ver con la comprensión. Si bien nuestra base por la que vamos a estudiar hoy es desde el verso 43 al 47, vámonos un poquito más en el mismo capítulo al verso 22. El contexto de este pasaje es el primer sermón de Pedro, después de que viene el Espíritu Santo
a los creyentes. ¿Qué pasa? Se derrama el Espíritu Santo en los creyentes, empiezan a hablar en lenguas conocidas. Estos escuchan en medo, en persa, en hitita, o sea, escuchan todos de distintas regiones en su lengua natal la gloria de Dios, las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Y esto causa revuelo y los principados, los sacerdotes empiezan a decir, bueno, ¿y estos qué les pasa? ¿Están borrachos? Pedro les dice, no están borrachos. No están borrachos y les voy a explicar lo que está pasando con ellos que están recibiendo el Espíritu Santo. Entonces ahí entra el primer sermón de Pedro y dice, los hombres de Israel, versículo 22, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. La comunión parte del entendimiento de quién es Cristo en tu vida, y ese es el primer punto. Si tú no entiendes primero que el plan de Dios es que alguien muera para que tú puedas ser alcanzado por el amor de Dios, entonces no puedes tú manifestar la gracia. El plan de Dios siempre fue, y pongámonos en este contexto, ¿qué tiene que ver un Dios creador del universo, un Dios que de su boca nacen las constelaciones, en el hueco de su mano se contienen los mares y las playas? ¿Qué tiene que ver con un hombre imperfecto y pecador? Dios creó al hombre para convivir con él, para estar en comunión con él. ¿Y qué hace el hombre? Peca. Eso lo vimos desde el Génesis. ¿Qué merece el hombre por el pecado? Estar separado de Dios. ¿Qué es lo que ha demostrado el hombre generación tras generación tras generación? Que por sí mismo el hombre es incapaz de acercarse a Dios. ¿Qué es necesario? Que Dios ofrezca el medio para que entonces Dios sea el que se acerca al hombre. Y eso es lo que Pedro les está diciendo a estos judíos del primer siglo. Ustedes mataron a Jesús. Son culpables de la muerte de un justo. Aunque hayan usado los romanos, ustedes son culpables. Tú y yo somos culpables de la muerte de Cristo. Pero era el plan divino, era el plan perfecto de Dios que Él muriera por los pecadores. Continúa con el sermón y dice, versículo 29, hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Volvamos a los contextos. El hombre es incapaz de buscar a Dios, Dios busca al hombre. En ese plan, Dios establece un pueblo escogido y les dice, aquí tengo a David, que es un hombre conforme a mi corazón, y va a haber un descendiente de él que va a estar en el trono. Espérenlo. Los judíos están esperando a ese heredero, a un rey legítimo, no a Herodes. ¿Qué creen? Ya lo mataron. Aquel que Dios prometió que se sentaría en el trono de David y que el trono sería perpetuo, ya lo mataron. Pero como de ustedes no depende este plan, Dios ya lo resucitó y es un rey eterno. Entonces, la comunión parte del entendimiento de quién es Cristo en tu vida. Por una parte, es el plan de Dios que Cristo muera. Por otra parte, es un rey eterno. Inciso C, exaltado a la diestra del Padre, ha derramado su Espíritu Santo. Continúa Pedro con el discurso y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. No están borrachos, no están locos, sino por la fe que tuvieron en Cristo, ahora Cristo está cumpliendo su palabra.
Cristo hizo señales y milagros. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles según este versículo que vimos al principio? Prodigios y señales, ¿no? Este Jesús, la última señal que dio en el mundo fue que no se quedó en la tumba como David. Fue que resucitó y ahora está en una posición en la diestra del Padre. Para ustedes sería estrado. Está a la diestra del Padre. Y en el contexto donde hay un rey, el que tiene el derecho de sentarse a la diestra del rey es aquel que dignamente representa el poder, la presencia, la autoridad del rey. Es una posición privilegiada que no cualquiera puede tener. ¿Ustedes creen en Dios? Aquel que tiene el poder de representar a Dios en la tierra es Cristo mismo. Y este Cristo prometió dar su Espíritu Santo a la iglesia. ¿Y qué creen que está pasando en este momento? Está derramando su Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo. Interesante, si Jesús es el representante, ¿a quién está dejando ahora como representantes? A la iglesia. Al recibir el Espíritu Santo de Dios, no estoy diciendo que nosotros seamos la fuerza de Dios. Lo que estoy diciendo es que el encargo que tenemos ahora por la unción del Espíritu Santo, al tener al Espíritu Santo en nosotros, por gracia, por fe, ahora tú y yo tenemos la responsabilidad de mostrar a Cristo. Continuando entonces, por una parte es el plan de Dios que Cristo se ha entregado. Por otra parte es el heredero prometido, es el Rey eterno. Por otra parte es exaltado a la diestra del Padre y ya derramó su Espíritu. Inciso D, el Señor, el Cristo, Él es el ungido de Dios. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, versículo 36, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Decir que los judíos estaban esperando a un rey legítimo, a un heredero al trono que se sentara en el trono de David, era también esperar a alguien que los librara. Ellos entendían de los romanos. Pedro le está diciendo, Dios quiere salvar tu alma. Y Él es el ungido, Él es el prometido, Él es el que Dios designó para que este plan eterno, en donde tú no eres capaz de acercarte a Él, Dios te acerca, Dios te cubre, Dios te salva. ¿Qué pasa en el primer siglo con los primeros oyentes de este mensaje? Dicen, ¿lo matamos? Yo no sé cómo tú te sentirías. Yo estaría, pero consternado, bloqueado en la mente. O sea, aquel que me puede salvar, aquel que me puede rescatar, aquel que me puede poner en comunión con el Padre, lo maté. ¿Qué crees? Por nuestro pecado lo matamos. Pero por la gracia de Dios, Pedro les dice a la iglesia del primer siglo, arrepiéntete y su gracia te alcanza. ¿Arrepiéntete de qué? De todos tus pecados. Cualquier pecado, chico o grande, te aparte de Dios. El medio es Cristo. Si crees en Él como único y suficiente Salvador, serás salvo. Punto. Si tú entiendes esto, entonces entiendes lo que es el amor de Dios. Dios muestra su amor, lo acabamos de cantar, muestra su amor para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Por tanto, todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Si tú entiendes esto, la dimensión que tiene es estratosférica y es eterna. La gente del primer siglo lo entendió. La gente, según el pasaje que nos decía el pastor en Colosenses, capítulo 2, lo entendió. Si tú lo entiendes, entonces necesitas manifestarlo en amor. Necesitas manifestarlo, pero no solamente hablando bonito a la gente, sino el ejemplo que nos está dando aquí Lucas en el libro de Hechos es, tan se entendió el amor de Dios, tan se entendió la gracia de Dios, que lo manifestaron de una manera vivencial. Yo no puedo nada más saber que Dios me ama, necesito demostrarlo. Entonces, ese temor no es un temor de me voy a ir al infierno, es un temor de necesito
unirme a otros que se sepan igual de pecadores que yo, y entonces aprender a parecernos más a Cristo. Hace rato nos saludamos, voltea a tu derecha, a tu izquierda. Vuelve a voltear a tu derecha, vuelve a voltear a tu izquierda. Voltea para atrás, adelante, al lado que quieras. Esa persona que ves ahí tiene toda la capacidad de ofender a Dios. Tiene toda la capacidad de cometer pecados, grandes o chicos. La diferencia es que los que estamos aquí reunidos somos conscientes de que Dios ha derramado su amor en nosotros, ha derramado su gracia y por tanto tenemos su Espíritu Santo en nosotros y ahora podemos vivir diferente. Entonces, ahora sí, bajo esta conciencia, ¿cuál es la respuesta de la iglesia en el primer siglo y que debería verse reflejada en nosotros el día de hoy? ¿De acuerdo? Entonces, punto número 1 fue la comunión parte del entendimiento de quién es Cristo en tu vida. Punto número 2, la comunión se ve reflejada en acciones. Vamos a ver del versículo 44 al 47 algunas situaciones y vamos a verlas a la luz de otros pasajes. ¿Y por qué es tan importante las acciones? Déjenme les platico brevemente de un caso de un joven que yo conocí hace muchos años, hace 25, 26 años más o menos. Cuando yo era del grupo de jóvenes, sí, se vale reírse y también había coyotes en ese entonces. Pero, mis hermanos, lo impresionante es que yo llego a una iglesia en donde no conocía más que a la que ahora es mi esposa, a Cari. Nosotros nos conocimos en la universidad y después fuimos a la misma iglesia. En ese contexto, ellos conocían a un chico que se llamaba Gerardo Díaz. Este chico, yo no lo conocí, pero por su testimonio sabía que servía en la iglesia, sabía que escribía canciones, sabía que cuando veía una necesidad buscaba atenderla, buscaba servir a otros. Era muy amado en la iglesia. Se va con unos amigos a nadar y en esa nadada jugando bajo el agua, algo le pasó que se queda bajo el agua y no se dieron cuenta. Cuando se dan cuenta lo sacan, ya tiene daño cerebral, ya estaba declarado, digamos, muerto, lo logran resucitar, pero ya tiene daño cerebral. Yo jamás lo vi caminando, yo jamás lo escuché hablar. Pero cuando llego a la iglesia en el grupo de jóvenes es, ¿quién le toca ir a visitarlo? ¿Quién le toca ir a cuidarlo? La familia Díaz vivía lejos del hospital donde estaba Gerardo. Es que necesitamos un cuidado de 24/7. Bueno, primero necesitan quedarse cerca. Una familia, yo nunca supe quién fue, pero una familia les ofreció un lugar para quedarse, una casa. Bueno, pero te la rentamos. No, que Dios les bendiga, cuiden a su hijo. Otras familias, bueno, es que pues si estamos ahí 24/7, ¿de qué van a trabajar? Trabajaban parcialmente. ¿De dónde sale el sustento? Otras familias, otras iglesias les dieron sustento. Bueno, pero es que, también hay que preparar comida, pero hay que estar en el hospital. Otras familias les llevaron alimento. Tiene que estar ahí alguien de guardia 24/7. No sé cuántas iglesias, no sé decirles cuántas iglesias, pero hasta a mí me tocó cuidarlo. Esas son las acciones en donde se demuestra el amor y el cuidado para otros. Esta es una muy específica, pero hay muchas otras. Pero lo que quiero resaltar es que si ves la necesidad de otros, tú necesitas actuar. Punto número 2 es la comunión se ve reflejada en acciones, pero el inciso A es viendo por las necesidades de otros. Versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. No te estoy diciendo que tienes que ir ahorita a vender tu casa o tu carro, no. Lo que estoy diciendo es que estaban tan al pendiente de las necesidades que habían dentro de la iglesia que eran suplidas. Y saben, cuando tú ves la armonía de la palabra de Dios y ves acerca del amor y el cuidado y cómo se manifiesta unos con otros, tú puedes ir a 1 de Juan 3, 17 y 18 y ver cómo mismo Juan da instrucciones para la iglesia en cómo cuidar unos de otros. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. ¿Y sabes lo que dice este pasaje? No te está diciendo llega con la cartera abierta, llega con el corazón abierto. ¿Sí? Dato curioso,
Es que en la iglesia no sé qué necesidades hay. Entonces nos falta convivir más como iglesia. Necesidades hay muchas. Hay gente que tiene meses sin trabajo y que ya está concretándose algunas oportunidades. Hay gente que está enferma y se ha mencionado personas que tienen cáncer. Se ha mencionado, incluso mi suegra hace ratito estuvo por acá, oramos por ella porque la operaron igual de un tumor. ¿Hay necesidades en la iglesia? Muchas. ¿Cómo nos enteramos? Comunicándonos, hablando unos con otros. Ejemplo de los macedonios en 2 Corintios 8, 1 al 9. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en ustedes esta obra de gracia. Ojo, aunque aquí está hablando de una situación económica, ¿qué fue lo primero que dieron los macedonios? A sí mismos. Lo monetario fue algo secundario. Pero lo que primero da la iglesia es a uno mismo. Cuando tú entiendes el amor de Dios, la gracia que ha sido derramada en ti, y ves una necesidad de alguien que igual que tú es pecador pero redimido, que igual que tú está aprendiendo a conocer a Dios, que igual que tú está aprendiendo a caminar con Cristo. Brother, ¿qué necesitas? Y sabes una cosa, a veces lo único que necesitan es que te sientes con ellos, que los escuches y que ores por ellos. Aquí en la iglesia tenemos muchos jóvenes que están solos, por trabajo, por escuela, por distintas circunstancias, pero están solos. Y si tú nunca has tenido la necesidad de vivir solo en otra ciudad, es muy duro. O de otros países que se tuvieron que venir solos, ¿verdad? Es muy duro estar solo. A veces el domingo es un refresco porque dices, conviví con alguien, me fui a comer con alguien, pero no siempre pasa. A veces simplemente acompañarlo a comer. Brother, es viernes, ¿qué vas a hacer? Pues aquí solo con mi alma, estoy tan solito, no hay nadie aquí a mi lado. Pregunta, interésate por la gente. Y yo sé que somos de distintas edades, de distintos contextos, pero compañía, un saludo, hermano, sé que estás enfermo, estoy orando por ti. En el chat de la iglesia se ven muchos ejemplos de cómo podemos orar por la gente. Manda un mensaje de manera individual, un mensaje de voz, hermano, déjame orar por ti, ora por él en ese momento y reconforta su alma. Te toma 2 minutos. Pero hazlo práctico. Dios ya te amó, Dios ya te salvó, Dios ya derramó su gracia en ti. Sigue ese ejemplo de Cristo. Dice el versículo 7 de 2 Corintios 8, pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esa obra de gracia. No digo esto como mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Es una consecuencia sincera el abrir el corazón para preguntarle a otro cómo está, para interesarte auténticamente cómo invertir mi vida para que tú estés bien. Y digo invertir porque a veces es tiempo, y en esta ciudad de Guadalajara el tiempo es oro. A veces es una comida, a veces sí es una ofrenda. ¿Pero qué creen? Según esta parte, es abundar en fe, en palabra, en conocimiento y en solicitud de presentar ese amor. Curiosamente, entre más conoces a Dios y abundas en fe, en amor, en conocimiento, entonces puedes abundar en amor.
conoce tu Biblia, conoce la palabra de Dios, pero manifiéstalo al amar al otro. ¿Por qué? Versículo 9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El primero que puso en práctica darse a sí mismo para que nosotros encontráramos gracia y vida eterna fue Cristo. ¿Qué derecho de réplica tenemos nosotros para decir, estoy muy ocupado, no tengo tiempo? No te estoy diciendo que vendas tu casa, como dije hace rato. Invierte tu vida en otros. Invierte un ratito. Y quién sabe, igual y resulta que es un gran amigo que después vas a invertir toda una tarde. Pero hazlo. Punto inciso B, aprendiendo de otros. El versículo 46 de nuestro pasaje base, de Hechos 2, Hechos 2:46 dice así: día tras día continuaban unánimes en el templo. Yo no sé ustedes, pero el lugar más fácil para mí, donde sé que voy a aprender de Dios, es en la iglesia. Curiosamente, en el primer siglo es lo mismo. Iban unánimes y constantemente al templo, dicen que iban día con día. Eso significa que el aprender de Dios es una disciplina también, pero no es una disciplina solitaria. Curiosamente, cuando escuchamos hablar de sectas, cuando escuchamos hablar de situaciones que se salen de la voluntad de Dios, es tal fulano se fue y se encerró solo y se fue ahí quién sabe dónde y en una noche recibió y en una noche hizo y aparte en este monte hizo quién sabe qué. Estoy hablando de varios ejemplos. Cuando tú solo tratas de descubrir el hilo negro de la palabra de Dios, te puedes desviar a muchas cosas. Por algo el pasaje resalta, iban día con día, pero unánimes, unidos, juntos. El cristiano que cree que solo puede vivir la vida del cristiano, se está olvidando de que ni aun Cristo ministró solo. Si Cristo se apoyó en 12, enseñándoles, ministrándoles, obviamente el Señor no le quitamos su lugar, pero enseñó a otros para que a su vez la iglesia se reprodujera a través de los apóstoles. Perdóname, pero yo no puedo ir solo. Yo te necesito y tú me necesitas. Y curiosamente, Pablo, cuando enseña a 2 de sus principales discípulos o a 2 de sus hijos amados, y digo principales no por orden de importancia, sino porque fue a los que principalmente les escribió. Uno de ellos es Tito. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No enseñes tus palabras. ¿Qué dice la Biblia? No lo que yo creo, lo que yo entendí. No. Vamos a buscar juntos qué dice la palabra de Dios. Si bien aquí estamos enseñando de una manera direccional, no bidireccional, a mí esto me lo revisan para que no enseñe una cosa que sea fuera de la palabra de Dios. Los ancianos deben ser sobrios. Entonces no es nada más el que predica. Les decía en la mañana, ya con las aulladas que me dieron hace rato de cuando estaba en el grupo de jóvenes, no estoy tan joven, ya me toca enseñar a otros más jóvenes, pero puedo seguir aprendiendo de aquellos que han caminado antes que yo. Ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Curiosamente, entre más viejo, más te agarras de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta que la riegas un chorro. Entre más viejo, más me doy cuenta que me equivoco más. ¿Crezco? Claro. ¿Podemos preservar el ministerio? Claro. Pero joven, teneme una cosa, escucha a los viejos. Por algo te dicen, ten cuidado, aléjate de eso. Cuida tu tiempo con el Señor. Vamos a leer juntos. Este brother ya me quiere discipular y está bien viejito. Sí, pero por algo. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes.
a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Varones, mujeres de la iglesia, si tú ves alrededor gente que le puedes enseñar, según este pasaje es nuestra responsabilidad enseñarles de acuerdo a la palabra de Dios. Principalmente con el ejemplo, pero también conviviendo con ellos. Yo no sé cómo enseñarle perseverancia a un joven si no estoy con él. Yo no sé cómo una mujer madura le puede enseñar a otra a amar a su marido si no convive con ella. Asimismo, exhorta a los jóvenes, que tampoco se escapan, a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Jóvenes o viejos, la responsabilidad es la misma. Enseñarnos unos a otros, pero con sana doctrina. No te salgas de lo que dice la palabra de Dios. Es parte de la comunión como parte de la iglesia. ¿Esto podría llamarse discipulado? Sí. Y curiosamente, hay unas cositas ahí en casas que tenemos en la iglesia que se llama grupos de comunión. El propósito de los grupos de comunión es esto también. Si tú dices, tengo varios años en la iglesia, pero no pertenezco a un grupo de comunión, no es regaño, no se preocupen. Pero intégrate a uno. Es que apenas entré a la iglesia. Intégrate al grupo de estudios, en donde, como hace rato se mencionó, en donde se presenta quiénes somos como iglesia, en qué creemos, y si Dios te muestra que esta es la iglesia donde te debes de reunir, después te integras a un grupo de comunión en casa. Pero el punto es, intégrate a un grupo, intégrate a otros con los que puedas enseñar y ser enseñado. Si tú entiendes la gracia que has recibido en Cristo y entiendes el amor de Dios, ya puedes enseñar por lo menos eso. Dios me amó y estoy aquí por gracia de Dios. Timoteo 2:2. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades, después ya le dice acerca del ministerio, como buen soldado de Jesucristo, ¿no? Pero el punto es, la responsabilidad no es nada más que la generación que ya está enseñando ahorita sigue enseñando. Nuestra responsabilidad es que vivamos de tal manera la palabra de Dios, que hagamos tangible el amor de Dios y la comunión como iglesia, que nuestros hijos lo puedan reproducir. Y no estoy hablando solamente de hijos en ADN, porque aquí hay hijos espirituales que te están siguiendo. Y ¿saben una cosa? Entre más das evidencias de mostrar a Cristo, otros te siguen. Simplemente porque es deseable ese Salvador. No tú, no yo. Puede haber muy buenas personas, pero en la iglesia lo deseable es Cristo. Intégrate a un grupo de comunión. Compartiendo con otros. Miren, algo precioso que pasa cuando se ejercita la comunión en la iglesia es lo que continúa en el versículo 46. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Algo que les mencionaba en el primer servicio es que los judíos se me hacen muy mexicanos. Si ustedes se dan cuenta, siempre se menciona que tengas cuidado de no ser chismoso. No es cierto. No. Siempre se menciona que el núcleo familiar es muy importante. Siempre se menciona que el punto de partir el pan, de invitar a otros a tu casa, culturalmente era como se conocían muchos judíos.
Y a mí me gusta presentarlo de esta manera. El corazón del mexicano se da en la mesa. ¿Por qué? No sé. Yo aquí nací y me gustó también. Pero el corazón del mexicano se da en la mesa. Y pobre mi hija, porque en la mañana le leí la cartilla, porque le digo, el día que ella quiera presentarme un candidato para su novio, lo primero que le voy a decir es, invítalo a comer a la casa. ¿Por qué? Desde la manera en cómo entra a la casa, desde la manera que si le preparo o no la silla para que ella se siente, cómo toma los cubiertos, si levanta su plato, si se espera para que oremos o no para comer, si se espera para que todos empecemos a comer juntos. Todas esas cosas de educación que se dan en casa, las ves en la mesa. Eso es un tip para los jóvenes también. ¿Sí? Curiosamente, al compartir el pan con alegría y con sencillez de corazón, tú puedes ver mucho el carácter de Cristo con la persona que estás comiendo. El cristiano también del corazón en la mesa. Sean frijoles, sea un plato muy bueno, mira, no importa. Pero el compartir un plato de comida con otra familia, con otra persona, te puedes identificar con Cristo en muchas maneras. ¿Y saben algo precioso de esto? ¿Quién de aquí son papá o mamá? Cuando vamos a comer, ¿quiénes nos acompañan? Los hijos. Si yo estoy hablando con un hermano acerca de la palabra de Dios, si estoy confortando a otros con la palabra de Dios, si estoy siendo confortado con la palabra de Dios, si a alguien estoy mostrando amor, si alguien me está mostrando amor, si está derramándose gracia en esa mesa, el primero que lo escucha son nuestros hijos. Yo conocí de Cristo no en la iglesia, escuchaba de Cristo en la iglesia, pero estando en casa, después de una serie de problemas que yo mismo provoqué, mi papá me dice, tú no vas a cambiar hasta que no entiendas que tu vida no te pertenece. Y saben, es una frase muy sencilla, pero lleva una gran verdad. Si Dios planeó de manera sobrenatural que Cristo viniera al mundo, muriera por mis pecados y pagara lo que yo tenía que pagar, entonces le pertenezco a este Señor. Ahí me cayó el 20. Es una frase bien sencilla. Tu vida no te pertenece. Entonces, si yo le pertenezco a Él, necesito vivir para Él. Eso es lo que está diciendo en muchas partes que hemos leído el día de hoy. Si tú has entendido la gracia que te alcanzó, si tú has entendido el amor de Dios, necesitas vivir para Él, pero no solo. En comunión, en comunidad con la iglesia. Y saben, lo triste es que a veces somos muy selectivos en cuanto a quién invitamos a nuestra casa. Exponte un poquito. Yo entiendo el tema de seguridad, sobre todo en nuestro país, lo entiendo. Pero si tiene un año viniendo a la iglesia una persona y no sabe su nombre, invítale un café. ¿Sí? Igual y te das cuenta que es buena persona y lo invitas a tu casa ya. Pero arriésgate. Toma la iniciativa. Este pasaje es muy práctico. El mensaje de hoy es muy práctico. Si bien hablamos del plan divino, si bien hablamos de lo que es la gracia, hablamos de lo que es el amor, el mensaje de hoy es, el reto de hoy es que de manera práctica tú le muestres el amor y la gracia de Dios a otro. Eso fue lo que pasó en el primer siglo y la iglesia creció. El evangelio se propagó. El amor de Dios alcanzó a otros. Y sabes una cosa, según el versículo 47 de Hechos 2, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo es una consecuencia de todo lo que hemos mencionado. Porque si tú entiendes que Dios te amó y derramó su gracia delante de ti, entonces tú puedes darle gracia a Dios cualquiera que sea la circunstancia. Y una persona agradecida llama la atención.
Una persona que está en la cárcel y dice, gracias a Dios, dices, tú estás loco. Pero si Dios es el Señor, es el Rey eterno, entonces está en control. Entonces no se escapa de su mano. Y entonces yo puedo agradecer a Dios, cualquiera que sea la circunstancia. Pensemos un poquito. Ustedes han escuchado acerca de Pablo y Silas, ¿sí? Pablo y Silas eran misioneros que en el primer siglo ayudaron a expandir la iglesia, sobre todo con los no judíos. ¿De acuerdo? ¿Dónde se nos menciona en la Biblia que convivieron más? En la cárcel. ¿Y qué estaban haciendo? Alabando a Dios. ¿Qué pasó en consecuencia de eso? El carcelero conoció a Dios. Ahora imagínense si nosotros pusiéramos en práctica Efesios 5, 19 al 21. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios, el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Se acuerdan que les mencionaba la importancia de leer nuestra Biblia hace un momento? Si estamos preparados con la palabra de Dios, la misma Biblia nos dirige a cómo alabarle, cómo agradecerle, cómo adorarle. Y eso es un testimonio para otros. Punto número 3. La comunión da testimonio de Cristo para salvación de otros. Este versículo en particular termina, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Déjenme les platico algo brevemente. En nuestra familia, en nuestra casa, la Secretaría de Relaciones Exteriores no soy yo, es mi esposa. ¿De acuerdo? Sí. Quien no se había dado cuenta, yo soy el serio y ella es la alegre. Así de sencillo. Pero me llamó mucho la atención, Cari, me llamó mucho la atención hace algunos años que una familia, un día se me acerca, ya teníamos algunos años en la iglesia, en otra iglesia, y me dice, brother, yo me quedé en la iglesia porque tú me saludaste. Y yo, ¿what? Yo soy el antisocial, la social es mi esposa. Yo no sé qué le habré dicho cuando lo saludé a esta persona, pero me queda claro que no fui yo, fue el Espíritu Santo. Me queda claro que no fue Sacbé. Algo vieron ellos de la gracia de Dios cuando los saludé, cuando me presenté, cuando los invité a quedarse, no sé. Pero naturalmente no fui yo. Pero cuando estás buscando a Dios, y no me estoy poniendo como ejemplo, por favor, cuando estás buscando a Dios y te encuentras con otros que están buscando a Dios y te maravillas con ellos de la obra de Dios en tu vida, en la obra de Dios en la iglesia, cuando te maravillas porque al convivir juntos te encuentras de una manera que no te explicas, pero te encuentras con Dios, es algo que se ve bien, se oye bien y se disfruta. Y permítame comparar lo que pasa en la iglesia con el Salmo 133 cuando dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. El contexto de este pasaje es, cuando alguien era enviado o cuando alguien era seleccionado para algo divino, agarraban un cuerno y le derramaban aceite en la cabeza. Y era una señal de, esta persona se ve diferente, huele diferente, porque Dios lo escogió para algo muy especial. Y se le escurría el aceite, olía bien y era visible para la gente que estaba alrededor. Cuando la iglesia convive, cuando la iglesia está en comunión, cuando la iglesia está mostrando el amor y la gracia que Dios nos ha derramado de manera individual, se ve, se escucha, se huele diferente la iglesia. Y es algo que intencionalmente debemos buscar. ¿Entendiste cuál es el amor de Dios el domingo pasado? Felicidades, gloria a Dios, practícalo. Practícalo. Muestra ese amor. Busca otro. Esta persona tengo
3 meses que la veo que se sienta a 2 sillas de mi silla, porque somos territoriales en la iglesia, ¿eh? Si tú te paras aquí enfrente en la alabanza y ya sabes a dónde voltear para encontrar la mirada de ciertos hermanos. Sí. Pero no sabes cómo se llama el que tienes a 3 sillas de distancia. Ve y preséntate. Dile, qué bendición verte el día de hoy. ¿Cómo te llamas? Ay, tengo 5 años en la iglesia. Sí, no importa, ¿cómo te llamas? Convive con la iglesia. Muestra amor a la iglesia. Muestra gracia a la iglesia. Se ve bien. Huele bien. ¿Y sabes una cosa? Cuando se nota tanto, otros, por la gracia de Dios, por la obra de Dios, llegan a la iglesia. No por nosotros, sino por mostrar a Cristo como iglesia. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.